Cultura en dos cafés, programa 3. Buenos días, culturetas, oyentes culturetas, ¿qué tal? Bienvenidos a Cultura en dos cafés, el podcast quincenal en el que hablamos de cultura prêt-à-porter y de guerrilla. Os habla Fernando Tebar, director y productor en la Fera Teatre. Y si todo va bien, al otro lado del micrófono podréis escuchar a Gemma Cardera, psicóloga y escritora. Gemma, ¿cómo va? Hola, Nando, muy bien, muy bien. Otra semana más aquí haciendo nuestro podcast quincenal y esperando que nuestros oyentes lo disfruten. Qué guay, qué guay. Buah, esto está ya cogiendo ritmo, ya el número 3, Programa 3, la tercera de la vencida. Oh, yes. Bueno, he visto que me tienes un poquito de envidia, porque hoy has venido tú disfrazada. ¿Te gusta? Sí, me encanta. Me encanta tu mono rojo y tu careta de Dalí a la casa de papel. Total. Sí. Porque como si no lo sabéis, Gemma es, además de escritora, autopublica sus libros también, ¿no? ¿Algunas autopublicado? Sí. El primero fue autopublicación. Entonces, como imprime sus propios libros, pues ha venido disfrazada de la Casa de Papel para imprimir en la Casa de la Moneda sus propios volúmenes de sus propios libros. Por supuestísimo. He de decir que mi traje es bastante más calentito que llevabas tú el otro día y se estaba mejor. ¿Verdad? Sí. Bueno, pues nada, puedes quitarte la máscara de Dalí. No, hombre, no. Se me gusta que se está. Ni mascarilla ni leche, es la máscara de Dalí. Todos por la calle así. Y nada, hoy vamos a hacerle una pequeña entrevista a Gemma para que nos cuente un poco su vida. Pero antes de empezar la dedicatoria, hoy vamos a dedicar el programa a todas esas chicas que tienen nombre Gemma y cuando van a registrarse o apuntarse a algún sitio ven con horror cómo la persona que toma nota de su nombre lo ha escrito con una sola M. Gemma con una sola M. Desde aquí, nuestro apoyo, chicas, no estáis solas. Vamos allá. Bueno, Gemma, pues vamos allá. Entonces, vamos a hablar de ti. Cuéntanos de ti. Bueno. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Bueno, antes de empezar, ante la dedicatoria, de decir también que las otras gemas también lo sufren al revés. Las que tienen una sola claro, M. Las que tienen una M y de repente alguien escribe gema con dos M's por costumbre y ves cómo sangra. ¿No? En mi trabajo somos dos gemas, una gema con una M y yo con dos. Entonces, cuando mandamos correos, sabemos quién es quién o a quién va dirigido el correo. Me encanta. Por si nos ponen dos M's o una M. Me encanta. Entonces, cuando es mi compañera de prevención es gema con una M y cuando soy yo son con dos. Aunque ya te digo que a mí me suelen poner con una M también y chirría. Al final no sabéis a quién le hablan. Hostia, qué curioso. No sabía que existían gemas con una sola M. Sí. Sí, además una de mis amigas desde la infancia nos conocimos y fue, ¿cómo te llamas? Gema. ¿Y tú? Gema. Ay, me he enamorado. ¡Ay, qué bonito, por favor! Sí, tal cual. Qué sí, fuerte. Existimos de las dos maneras. Qué una fuerte. y con dos. Pues nada, vamos allá. Muy bien, pues nada, yo soy Gemma Cardera, soy psicóloga judicial y soy escritora. ¿Qué más quieres saber de mí? Pero escritora de qué? ¿De novelas? ¿De cómics? ¿De prensa rosa? Ay, no, prensa rosa no. Yo soy más de novela negra. ¿Novela negra? Sí, escribo relatos cortos. ¿Qué es la novela negra, exactamente? Bueno, mi intento es de novela negra, luego me sale un poquito de todo, luego te contaré por qué. La novela negra es el típico, el tipo de novela más ambientada en novela policíaca, de misterio. Me gusta mucho, ya te digo, al final caso un poco mi profesión con mi afición y el tema de la psicología judicial intento utilizarlo un poco también para las novelas. O sea, que escribes con conocimiento de causa, ¿no? Sí. Qué guay. Y muy contenta. O sea, que tu trabajo te inspira. Sí, mi trabajo me gusta mucho. Las series que veo suelen ser policíacas, las películas que veo intento que sean thrillers policíacos, thrillers psicológicos. Y eso me ayuda a conocer más el terreno, a conocer un poco más
qué es lo que le gusta al espectador o al lector en este caso. Y sí, intento utilizar mis conocimientos para plasmarlos en el libro o en los relatos. Qué guay, interesante, interesante. Nunca había... Porque normalmente los escritores pues suelen ser un poco más eso, se dedican solamente a escribir, pero es curioso que a partir de tu digamos, segunda profesión sea una inspiración para lanzarse ahí al folio en blanco, ¿no? Bueno, escúchame, ¿y por qué empezaste esa... o sea, ¿qué te llama a ti para empezar a escribir? Para empezar a escribir, buah. Yo empiezo a escribir sobre los 14, 15 años en el instituto y empiezo a escribir porque me doy cuenta de que, pese a lo mucho que hablo y a lo mucho que ya me conoces, empiezo a escribir porque me doy cuenta de que cuando tengo un conflicto, tengo un problema o estoy mal, no soy capaz de expresar esos sentimientos que siento, ¿no? 14, 15 años, adolescencia, bomba hormonal, problemas con los padres, amigos, y como no soy capaz de expresarlo verbalmente, porque me da miedo que me juzguen, me da miedo el expresarlo y que no suene como en mi cabeza suena, lo que hago es que lo escribo. Entonces, cada vez que tenía, mi madre me lo dice muchas veces, un besito mami, papi, que ellos tienen todavía las cartas guardadas de en aquel momento, ¿no? Pues cuando discutíamos, cuando había pasado algo gordo y yo no sabía cómo explicarme con ellos, les escribía cartas. Entonces mis padres tienen un baulito con mis cartas, pues no sé, si algún día hace frío y necesitas una chimenea, pues con echar esas cartas tienes la noche hecha. O sea que mientras tus amigas del instituto escribían sus diarios secretos y los cerraban con... Sí. Tú escribías una novela policíaca. Sí, a los 18 empecé con la novela. Sí, empecé escribiendo relatos, sobre todo relatos cortitos que me inspiraran y en los que fuera soltando un poco mis sentimientos. Qué guay, qué interesante. Qué interesante. Y poco a poco llegaste, imagino, a dedicarte ya de cabeza. Bueno, empecé con los relatos, me gustaba mucho, me sentía muy a gusto. Empecé también porque mi mejor amigo también escribía, entonces pues parecía que me empujaba un poquito más a escribir. Y a los 18 viajo a mi amada y querida Venecia y es cuando ya me inspiro para escribir una novela. Que, bueno, esto pasa hace 10 años y es la novela que he publicado actualmente, que es 10 lunas en Venecia. Bueno, pausa, no he estado 10 años escribiendo la novela, por favor, no. Esa novela empieza, se desarrolla en Venecia, yo me quedo estancada en un punto en el que esa novela no le veo futuro, no sé por dónde continuar, y la novela la aparco. Es más, he encontrado mi manuscrito que empecé escribiendo a mano, en papel. Qué interesante, o sea, era como una cosa ahí... Sí, sabía que esa historia tenía que salir, que tenía que seguir adelante y tenía que ser en Venecia, pero en aquel momento me bloqueé en un punto, la novela había tergiversado tanto que no sabías por dónde iba y dije, va, aparca. Los archivos secretos de Gemma Cardera. Los archivos secretos, va. Qué curioso, porque ¿Sí? Tu primera novela efectiva hecha autopublicada o publicada en papel, desde que cuando abres el libro huele a libro, se titulaba Lowless, Cacería en los Distritos, y se publicó en 2017. Lowless, que vendría a ser algo así como... Sin ley. Sin ley. Cacería en los Distritos. Y bueno, lo que he dicho antes, me gusta mucho la novela negra, policíaca, pero la primera, por ejemplo, no tiene nada que ver con novela negra ni policíaca. Es una distopía, es una ciudad que entra una mafia en el gobierno, la ciudad cae en ruinas y empiezan a dividirse por distritos y empiezan a haber pequeñas guerrillas dentro de la ciudad. Y los dos protagonistas son los cazadores de la ciudad, que igual que intentan que las normas de la mafia se cumplan, también protegen a esas bandas que de alguna manera intentan salir de esa estúpida sociedad o asquerosa sociedad en la que se han metido. Qué interesante. Esa es cortita, esa tiene 100 y algo páginas. O sea que se lee rápido. Sí, se lee rápido. Sí, guay. Y escucha, y entonces desde la primera, que sería esta Lowless que me estás hablando, hasta la última, ¿qué has notado tú? ¿Cuál es la lección más importante que has aprendido en este proceso, digamos, de crecimiento? Bueno, ¿qué es lo que he aprendido? Sobre todo a leer
a leer más, a aprender más para escribir, a leer todo tipo de géneros para saber qué es lo que más me gusta, lo que menos, pero sobre todo, que es lo que tengo que concienciarme y empezar a hacer, una frase que vi en una película que me gustó mucho, que es: empieza a escribir de lo que sabes y de lo que entiendes. Sí, efectivamente. Yo creo que eso lo aplicaría también a habla de lo que sepas. O sea, Exacto, hablo de lo que sepas y de lo que entiendes, pues a la hora de escribir también. más vale permanecer en silencio y parecer tonto que hablar y Y demostrarlo. demostrarlo. ¿No? Exacto, Un poco ese exacto. rollo. Sí que es verdad que cuando empiezas a escribir fantasía, bueno, ahí tienes una manga ancha, una libertad enorme y te puedes inventar lo que te dé la gana, porque en el nombre de fantasía puedes Ya. crear el monstruo que te dé la gana. Ahora, cuidado cuando intentas escribir pues sobre ciertos temas de los que no controlas mucho, que no has estudiado demasiado, que te suena porque lo has visto en las Claro. noticias. Lo típico. Exacto. Con Es decir, la novela histórica, que eso iba siempre, a no, decir. es que en el siglo XIII las espadas no eran con punta fina, eran con punta gruesa. Sí, por ejemplo, novela histórica. Si te metes en novela histórica, Buah. tienes que saber mucho. Flipa. Santiago Posteguillo se mete en novela histórica porque es una caña y como profesor Un crack. de la Universidad de Castellón es una pasada y sabe de lo que habla. Él puede escribir novela histórica. Yo no me atrevería nunca Claro, porque las garrafadas pueden ser enormes. claro. Entonces, sobre Sí. todo he aprendido a, pues eso, escribe de lo que sepas. Siempre va a haber un lector que te va a buscar las costillas. Las cos- Las Y costillas, las iba a decir. costillas también. Las costillas y las cosquillas, las dos cosas. También. Y bueno, hablando de Santiago Posteguillo que me estás diciendo, ¿cuáles serían entonces tus escritores, digamos, de referencia? ¿A quién lees con asiduidad y devoras? Sus libros. Pues, pese a que sí que es verdad que llevo un tiempo que tengo los libros un poquito aparcados, me imagino que por el tema del trabajo, estudios y demás. Bueno, mi escritor de referencia siempre ha sido Edgar Allan Poe. Ujú. Me encantan los relatos de Edgar Allan Poe. Sí, suelen ser oscuros, suelen ser macabros, pero me gusta mucho la manera que curioso. tiene de escribir, me gusta mucho cómo verbaliza, lo que siente, lo que piensa, ¿no? Lo que escribe. Otro escritor de referencia, Oscar Wilde. Los Ujú. cuentos de Oscar Wilde también me encantan. Son muy, muy profundos, no sé, con mucho sentimiento detrás, ¿no? Que está muy chulo. Y luego, pues a nivel de España, leo Dolo de Redondo, que también está, bueno, también toca mucho tema policíaco, está muy guay. Por ejemplo, la trilogía del Baztán es una trilogía pues, muy de novela policíaca. Está recomendada, yo la recomiendo, me gustó mucho. Bueno, también están las películas, ¿no? Pero bueno, al final, si ves la película luego no te lees el libro, y si te lees el libro y ves la película, pues... Es madre mía. ¿Qué han hecho Ya. aquí? Por favor. Suele pasar, suele pasar. Por favor, el Hobbit que da un libro pequeño y han hecho 3 películas gigantes. Pues nada, te inventas las cosas y ya está. No es típico. ¿El libro o la película? Ya. Libro. Y nada, esos son mis escritores de referencias. Sí que es verdad que uno de los referentes, tanto a nivel profesional y a nivel de escritura, porque también he leído algún libro suyo, es Vicente Garrido Genovés. Él es un profesor de la Universidad de Valencia y fue un pionero, ¿no? Aquí en España en el tema de la perfilación criminal. En su momento, cuando empezaron pues, los asesinos en serie por aquí, por la provincia de Castellón, Valencia y demás, él hizo la perfilación criminal de algunos de ellos, sabe muchísimo, es doctor en la Facultad de Psicología de Valencia. Bueno, actualmente no sé si el hombre se habrá jubilado ya. Y también escribe libros, pues sobre todo libros especializados sobre la perfilación criminal, perfiles criminales. Ujú. Y luego sí que hay uno que me estoy leyendo que se llama El beso de Tosca, que lo escribe Vicente Garrido junto a Nieves Abarca y aprovechando todo el tirón de la novela negra, pues bueno, esto ya no es tan a nivel profesional, no es tan específico de la psicología criminal, es una novela, tal cual, y está muy chula. Vale. Está muy Sí, guay. porque luego siempre está ese punto de cuando alguien escribe un libro, de dónde empieza
La típica pregunta que hacen Sí. siempre los escritores. ¿Dónde empieza la ficción y dónde empieza la realidad? ¿No? Exacto. Ese Exacto. límite, ¿no? ¿Hasta qué punto ¿Hasta qué punto esto es real? ¿Hasta qué punto esto es tú ficticio? lo has ¿no? inventado? Claro. Entonces, pues está muy guay porque, pues eso, han hecho también una novela, me gusta mucho cómo está escrita y demás. Y sí, como referente, pues Vicente Vaquero Genovés es un muy buen referente. Qué interesante. Ujú. Echaremos un vistazo entonces. Muy bien, pues vale. Y escucha, una pregunta. Como escritora o como entendida, porque yo, por ejemplo, de literatura no sé nada, como entendida en el mundo editorial, ¿en qué momento crees que nos encontramos ahora en España? ¿En qué punto se encuentra el sector editorial en España? Pues el sector editorial, tampoco soy una experta, ¿no? Pero por lo que veo, por lo que más o menos conozco, me da un poco la sensación que es como en general la cultura artística. Al final, la persona que ya tiene un renombre detrás, la persona que ya tiene una fama detrás, le es mucho más fácil seguir publicando, seguir moviéndose, que gente que, pues, que estamos empezando o que incluso compañeros míos escritores que tienen 10, 15 libros publicados y le sigue costando y siguen teniendo una lucha continua con las editoriales porque tienes que ir mucho detrás de ellos. Oye, quiero ir aquí, quiero ir a esta feria, quiero... No hay tanto movimiento por parte de la editorial hacia el escritor sigue con una pelea constante. Sí, pues eso, al final, como en todo, en esta vida tienes que tener ya el nombre con una estrellita puesta, que te lo hayas ganado, porque hay mucha gente que se lo ha ganado y que ha llegado hasta ahí porque realmente escribe bien y tal, pero que ya tiene su nombre y entonces le es más fácil publicar. Claro. Tiene su quesito ya, su Exacto. público hecho. Tú ves Dolo de Redondo y Dolo de Redondo ya tiene su público, ya tiene sus lectores. Pero tú crees que en general las editoriales son empresas que se arriesgan o tienden a ir a lo seguro o... Pues según el tipo de editorial con la que hables. Si te vas a Planeta, Planeta se va a ir a lo seguro. Editorial Planeta, cogerme a mí, que soy una mindundi, pues a lo mejor seguramente no me interesa arriesgar por mí. Condot puede tener pues a otra gente con la que sí que puede arriesgar. Editoriales más pequeñas, que realmente pues, son las típicas editoriales locales, que son las que a lo mejor más fomentan la escritura de guerrilla, ¿no? de los que estamos a pie de calle, pues sí, las editoriales pequeñas yo tampoco es que haya publicado así en grande, ¿no? muchos libros, pero sí que es verdad que, bueno, que tienen sus movimientos, que tienen sus escritores y tienen sus publicaciones y apuestan por la gente que escribe. Yo este último libro lo he publicado en editorial y en principio no me lo han puesto difícil, me lo han puesto muy fácil a la hora de publicar, no han puesto ningún requerimiento ni nada complicado. Vale. Muy interesante lo que estás contando, ¿eh? La verdad es que nunca me lo había planteado así. Yo sí que es verdad que alguna vez, bueno, he intentado escribir un libro, he venido a hablar de mi libro, pero... Yo he venido a hablar de mi libro. Pero es verdad es que yo creo que hace falta... ¿Tú eres de las escritoras que con disciplina de que se ponen en el calendario, no, los lunes a las 10:25 me pongo a escribir? No. O cuando te viene la musa, para nada. Yo necesito mi musa que me venga. Yo de normal me inspiro sobre todo por las noches, porque no sé, se ve que la calma de la noche me ayuda mucho a escribir, a soltar el silencio, ¿no? Al final, por la noche es cuando más tranquilos o más en paz podemos estar. Pero yo no, en ese aspecto, en el aspecto creativo, no soy una persona que pueda poner un calendario. Que sí que es verdad que debería, porque hay muchos escritores que te recomiendan que aunque no te apetezca escribir, que todos los días escribas un poquito, aunque sea una frase, aunque luego no te guste y la borres, porque a escribir se aprende escribiendo, como en todo, ¿no? Al final, aprender una cosa la puedes aprender teóricamente, pero se aprende haciendo. Entonces, sí que quiero forzarme a escribir un poquito, aunque sea todos los días o todas las noches, aunque sean relatos cortos, aunque sean frases que luego no me gusten, para, pues eso, ir alimentando un poquito esa inspiración. Y cuando te viene la inspiración sí que es verdad que es que va todo rodado. Te viene la inspiración y cuando te das cuenta has escrito 5 páginas, 10 páginas y te tienes que acostar por eso a las 6 de la mañana. Qué interesante. Pero tú, por ejemplo, cuando escribes,
porque yo, por ejemplo, mis pinitos estoy intentando hacer como una especie de manual y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que es un tipo de escritura donde da igual que esté escribiendo el capítulo 1 que el 5, porque no sigue una línea en la historia. Sí. Tú empiezas de cabo a rabo o a lo mejor se te ocurre una idea, no, es que luego más adelante, en el capítulo 10, pasará esto y vas haciendo como pequeños borradores. ¿Cuál es tu método, digamos? Pues, a ver, está como el método mapa y el método brújula. El mapa, por así decirlo, ¿no? Esto va para un podcast. Para otro podcast. ¿Cómo escribir un libro? ¿Ya hacerse millonario? Sí, bueno, pues lo de hacerse millonario esa parte me la tengo que aprender yo primero. No, sí que es verdad que en principio, o al menos yo intento tener cosas más o menos estructuradas de lo que quiero, hacia dónde va la historia y demás. Cuando me pongo a escribir, yo sí que intento escribir de cabo a rabo, que es conforme me va saliendo, pero hay veces que te llega la inspiración y dices, ostras, pues estaría bien un capítulo o que este personaje tuviera un trozo en el que se explicara esto y este personaje esto. Entonces, siempre tengo un documento, que es el libro, y luego tengo otro documento que se llama esquema, con el título del libro, y en ese esquema voy apuntándome las anotaciones de cosas que quiero que pasen o que necesito que pasen en la historia para enlazar con el final que tengo pensado. Qué guay, ¿no? Bueno, tienes en tu sitio de escritura tienes las pizarras estas donde están las fotos de todos los personajes y vas enlazando. Tú también has visto muchas series criminales, ¿eh? O sea, como que... Con hilos rojos, con hilos porque rojos, está unido con tienes este. 20 personajes en la novela y tienes que... Porque ha habido veces que me he leído un libro ¿Qué has dicho? y ¿Cuánta necesito gente? poner... Sí, claro, ¿cuánta gente? Yo no me acuerdo. ¿Quién era? Y me tengo que hacer una lista ahí de... No, fulanito es el marido, está casado con tal, esta es la suegra y este es el examante de no sé quién. ¿No? Como un esquema también. Pues según, si el libro tiene muchos personajes, como por ejemplo, ya más que muchos personajes, yo por ejemplo este último libro sí que tuve que hacerme ese hilo conductual, ¿no? Ese hilo de relación entre personajes, porque yo necesitaba que los personajes más o menos sobresalientes de la historia estuvieran unidos entre ellos. Pero para eso tenía que esquematizarme cómo quería que estuvieran unidos, de qué forma, si había sido por un asesinato conjunto, si había sido porque eran familia y no lo sabían, tal, y luego más o menos la historia temporal, el tiempo en el que ellos son parte del mismo desenlace. Porque si no, al final te lías. Al final, claro. Pepito, fulanito y menganito, pues no sabes si eran hermanos, primos o estaban casados los tres, entre ellos. Hay que ver, menudo lío. Efectivamente. Eso es lo que me pasa a mí cuando empiezo a leer, que digo, vale, menudo lío. Menudo lío. ¿Y este quién es? Bueno, oye, escucha, entonces, vamos a... Si pudieras volver al pasado e ir a ver a esa Gemma con 16 años que escribía sus cartas y tal, ¿qué le dirías? ¿¿Respecto a la escritura o respecto a qué? Respecto a la escritura y respecto a la vida. ¿Qué le dirías a tu yo del pasado? Yo del pasado, que estaba un poco pava. Pero respecto a la escritura, le diría que siga así. ¿Ves? En el tema de la escritura no me arrepiento de no haber dado ningún paso. Sí que es verdad, sí que le diría que se presentara a concursos, cualquier concurso que saliera, que se presentara a todos los concursos, porque al final, si en algún momento suena la campana y ganas un concurso, la visibilidad es mayor, ¿no? Porque tú ya luego publicas con el sello de un concurso detrás o con el nombre de un concurso detrás. Y eso también te ayuda a tener más visibilidad, ya que puedas subir, a hacer un pequeño trampolín un poquito más rápido que este seguimiento que tengo yo de pues publico, cuando puedo presento y cuando puedo me muevo. Qué curioso. Entonces sí que le diría que niña, preséntate a todos los concursos que puedas de relatos y de lo que fuera y que te conozcan. Y crea contactos. Los contactos yo considero, también es verdad que soy una persona muy sociable, me gusta mucho la gente. Creo que los contactos es algo muy importante en todos los sectores que te metas, porque al final si tienes contactos de calidad, es más fácil que luego puedas avanzar hacia donde quieres. Y a nivel personal, ¿qué le diría? Que deje de hacer lo que espera que los demás quieran que haga, ¿no? Al final muchas veces hacemos lo que el resto del mundo esperan de nosotros o creemos que esperan de nosotros y no actuamos como a nosotros nos gustaría.
Bueno, Sí, es verdad. Estoy completamente de acuerdo contigo. Bueno, y actualmente, ¿en qué proyecto estás metida actualmente? Que se puedan contar, ¿vale? Que no sean... ¿qué se pueden contar? Pues como no puedo hacer spoiler de nada, porque así en abierto, no hay nada todavía. Sí que es verdad que proyecto de escritura tengo muchos, porque tengo muchas ideas diferentes. Por un lado tengo un proyecto de una novela de fantasía, de magia y hechicería, escuela de magia y hechicería de Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Uno de magia, no más fantástico, para poder escribir un poco de lo que no sabes, porque te lo puedes permitir. Otra novela ambientada en un manicomio, en el que, bueno, un manicomio con personas con esquizofrenias, alucinaciones visuales, auditivas, etc., donde la protagonista o los protagonistas son un profesor y su becaria de la universidad que van allí pues porque tienen que hacer investigaciones y tienen que pasar X temporada en ese manicomio. Y claro, ahí pasarán cosas. Qué curioso. Esto me recuerda a una obra de teatro de José Luis Alonso de Santos. Ahora no recuerdo el título, pero son dos o tres fugitivos que se escapan de la cárcel y cuando se están escapando de la cárcel la policía va detrás de ellos y para refugiarse se meten en un manicomio. Perfecto lugar. Y claro, perfecto lugar para esconderse de la policía. Claro, la policía no los encuentra, pero en el manicomio pasa de todo. Es buenísimo. Sí. Es brutal, es brutal. Pues sí, pues el de manicomio. Y nada, hoy sí que he tenido idea para otra nueva novela, que esta a lo mejor es la primera que arranco, porque en la situación en la que estoy es la que creo que ahora me viene mejor, que trata sobre el duelo. Va a ser una historia, ¿no? con su proceso de duelo, y creo que ahora me va a venir bien escribir de eso. Y bueno, no sé, os iré contando en próximos episodios, porque de momento están un poco todos en el aire. Entonces, ¿dónde podríamos seguirte para enterarnos de tus últimas noticias? Pues me podéis seguir en mi Facebook como Gemma Cardeda, en Instagram como gcardeda y en LinkedIn no lo uso demasiado, la verdad es que es una red que tengo un poco abandonada, sinceramente, no la uso. Pero bueno, en Facebook tengo una página de escritora que se llama Gemma Cardeda, que ahí publico tanto relatos como próximas publicaciones, próximos eventos que haga de firma de libros, y también voy subiendo pues, un poco de historia sobre las 2 novelas que he escrito. Muy interesante. Pues nada, algo más, alguna cosita que quieras decirnos. Nada, todas aquellas personas que estén interesadas en la escritura de un libro, todo es ponerse, es escribir, borrar y volver a escribir, y a partir de ahí pues van saliendo las ideas. Así que no os desaniméis, porque no es un proceso fácil. Qué interesante, ya me están entrando ganas. ¿De escribir? Pues venga, en cuanto acabe esto. Sí, vamos. Yo, en cuanto apaguemos aquí el micrófono, vamos, cojo el lápiz y papel y empiezo. Perfecto. Pues nada, pues hasta aquí el programa de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, nos podéis dar vuestros 5 estrellitas en Apple Podcast, el me gusta en iVoox, las 5 estrellitas o el corazoncito en Spotify, que de verdad, aunque lo digamos, nos repitamos mucho, pero es verdad que nos ayuda porque da un poquito más de visibilidad al programa y así pues ayudaréis a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí, Gemma y yo nos despedimos. Nos escuchamos en 15 días y ya sabéis, si no podéis venir, traed un sustituto. ¡Adiós!